Muy buenos días, feliz sábado. Gracias mi hermano. Pues vamos, espero que a disfrutarlo. Me alegra ver la iglesia así como está, veo muchas caritas que tenía rato que no veía, veo otras que a lo mejor nos están visitando, porque me he topado, por allá andaba en Sonora hace unos sábados atrás y resulta que alguien había estado aquí en San Nicolás un día, unos días previos y estaba entre la multitud, ¿verdad? Y estaba de visita nada más. Si alguien está así visitándonos, bueno, bienvenidos, bienvenidos. Es un gusto y pueden, por supuesto, seguirlo haciendo. Mis queridos hermanos, eh, no quiero empezar diciendo esto, pero miro ese reloj y ya me pone inquieto. La hermana Abby dice que no hay problema, pero no sé si todos piensan como la hermana Abby. Espero espero que podamos disfrutar y espero que podamos hacerlo porque como siempre que me paro aquí, intento que no sea mi palabra, ni palabra de hombres, ni mis conceptos, sino el estudio de la escritura. Y vamos a hablar esta mañana. Aunque la lección ya nos habló, y aunque en la semana, el miércoles, hablé de esta área, pues hoy voy a hablar otra vez. Voy a hablar porque así marcaba el calendario y ahí mi hermano Lupito nos lo recordó y está bien. Y vamos a hablar, o voy a hablar esta mañana, vamos a estudiar acerca de mayordomía. Y de hecho, el miércoles prediqué lo que originalmente tenía pensado para predicar hoy. Si alguien, había varios conectados, pero si alguien quiere ir a escuchar, pues ahí está en la página, los invito, si ustedes gustan. El sermón originalmente para hoy lo prediqué el miércoles y al final esta mañana quiero abordar, había un tema sugerente por allí, es un tema que honestamente no voy a predicarlo como venía sugerido, solamente está basado en el mismo pasaje, porque es un texto que me había dado también a la tarea por allí de estudiar y, y vi la oportunidad para poder presentarlo esta mañana. Como quiera, aún así, siempre hay algunas cosas interesantes que el Señor va poniendo cuando vamos a su palabra. De hecho, ahí, y en esta ocasión tampoco fue la excepción. Así que les invito que aunque ya hemos orado, inclinemos nuevamente nuestro rostro para iniciar nuestro estudio de esta mañana. Querido Padre, te buscamos nuevamente, Señor, con el deseo de poder ser dirigidos por ti en el estudio de tu palabra esta mañana. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hará usted con $1.000.000? ¿O qué haría usted por $1.000.000? Es una pregunta que hizo por ahí un diario norteamericano hace un tiempo atrás, hizo una encuesta y hay 3 respuestas bien sorprendentes. 23% de los encuestados, 23, dijo, híjole, pues sí, lo tengo que decir porque así decía la encuesta, que se prostituiría una semana, nada más, a cambio de $1.000.000. Piénselo. 23, 16% dijo que abandonaría a su cónyuge, a su esposo, a su esposa, a su pareja. $1.000.000 por $1.000.000. 7% mataría a algún extraño. Está tremendo. Por $1.000.000.
$1,000,000. Ahora bien, esta mañana vamos a hablar de este asunto. ¿Por qué? Porque es un área de el gran conflicto. Simple y sencillo. El pasaje de Mateo 4 que dijo ahí nuestro hermano y dijo bien, nos da una idea de qué va y qué va el pasaje. Es un pasaje que habla acerca del gran conflicto, pero es curioso que en el terreno de las finanzas, en el terreno de lo económico, en el terreno de lo material, en el terreno del dinero, es un área del gran conflicto. Estamos, decía la lección, en un mundo material. Y a veces pensamos que lo espiritual está separado de lo material, pero en realidad lo material también es parte de ese gran conflicto. Les pongo unos ejemplos. ¿Por qué se pelean los países? ¿Por qué se pelean los países? ¿Por qué hay guerras? Por intereses, por el poder, dinero, por los recursos, claro. ¿Por qué hay problemas en los negocios, en el trabajo? ¿No es acaso un terreno de conflicto? ¿Por qué hay problemas? Ya me le dijeron, en los hogares. Fueron los que fueron hace 8 días. Recuerden que esta es una estadística que dio el pastor. ¿Cuántos matrimonios tienen problemas por cuestiones económicas? ¿Se acuerdan del porcentaje? 90. Así que es un terreno de conflicto. Y a veces hasta en la iglesia. Ahora, para hablar acerca del gran conflicto y para hablar de este asunto de las tentaciones, me voy a meter en terrenos peligrosos. Vamos a Mateo capítulo 4. Vamos a Mateo capítulo 4, porque vamos a hablar acerca de cómo Jesús enfrentó las tentaciones. Y decía que me voy a meter en terrenos peligrosos, aunque realmente no voy a dedicar tiempo ahorita a profundizar en esto ni explicarlo, solamente es para poner en contexto el estudio de esta mañana. Hay algunos que presuponen y dicen, pero si Jesús era Dios. Entonces, si Jesús era Dios y venció la tentación, entonces yo ya estoy dando por sentado que Él sacó ventaja. O hay quienes lo pintan de esta manera, lo pintan diferente. Él tenía una naturaleza. Saben que el asunto de cómo era la naturaleza de Jesús y como la de Adán antes o después del pecado, y eso ha desatado tremendas polémicas. Así que, insisto, no me voy a meter en eso, pero es que el pasaje amerita, por lo menos tener en consideración, porque para el grupo, eso ha polarizado y realmente para el grupo que piensa, pues Jesús de eso sacó ventaja, sí, de eso sacó ventaja, de su posición, de su naturaleza, pues entonces lo que está diciendo es, para mí, este pasaje o pasajes como estos no sirven, yo no puedo aspirar a eso. Y ese es un problema. Pero también lo es para quienes lo ven desde el otro polo. Porque entonces ahí vienen algunas cuestiones con el perfeccionismo y la salvación por obras. Y quiero decirles que particularmente, aunque ese es un tema bien delicado y no quiero minimizarlo, pero particularmente en la escritura no encuentro posición para ninguna de las dos.
Creo que a veces planteamos mal preguntas y las preguntas mal planteadas nos llevan a respuestas equivocadas. Y de eso va el pasaje, cómo Jesús se enfrentó, porque tú y yo también enfrentamos las tentaciones. Y si Jesús sacó alguna ventaja, entonces evidentemente eso no me sirve para mi vida. Pero si me voy al otro lado, puedo también estar equivocado y confiar demasiado en mí mismo. Hay riesgos. Por eso insisto y creo que aunque esto ha sido muy polémico y muy discutido, quiero centrarme en el pasaje. Y entonces, ustedes conocen de lo que va. Hay tres tentaciones. Hay tres tentaciones. Vamos a ver y vamos a leer Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 y dice lo siguiente. Bueno, voy a leer desde el versículo 1 por contexto y nos detenemos un poquito en la primera tentación y así lo vamos a ir haciendo. Vamos a ver las tres tentaciones y cómo Jesús las enfrentó. Y entonces dice allí, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso básicamente consiste en la primera de las tentaciones. Y en la primera de las tentaciones, mis hermanos, muchos de nosotros de repente no nos podemos ver identificados porque decimos, bueno, para nosotros no es ninguna tentación convertir piedras en pan. No es ninguna tentación, no representa un desafío. Pero en realidad, el diablo lo que estaba haciendo era poder, ¿cuál era el objetivo de esta tentación? ¿Cuál era el blanco? ¿A dónde estaba apuntando? A los apetitos. Y te aseguro que todos nosotros nos enfrentamos con esa tentación. Claro, para nosotros no viene en forma de convertir las piedras en panes, porque no podemos. Pero sí viene disfrazada y sí se presenta a menudo de otra manera. Y se presenta de manera muy recurrente, muy frecuente. Y saben que el asunto de los apetitos tiene que ver con este asunto del gran conflicto. Ahora, ¿cómo resuelve Jesús? ¿Cómo resuelve Jesús? Resuelve con un escrito está. Esto lo tenemos claro y lo hemos escuchado. Pero ¿por qué Jesús escogió ese pasaje? ¿Dónde está el pasaje? ¿De dónde sacó Jesús el pasaje que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿De dónde? Deuteronomio. ¿Dónde? Deuteronomio ¿qué? Vamos a ver, capítulo 8, versículo 3. Y dice allí el libro de Deuteronomio, no pierdan Mateo, es nuestro eje, pero vamos a estar usando la Biblia. Y entonces dice de la siguiente manera, capítulo 8, dice así, voy a leer otra vez desde el versículo 1, insisto, solo por contexto, ¿ok? Dice aquí, versículo, 2 y el 3, más bien, 8, 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Ahora, Dios
Dios dice claramente que no solo de pan vivirá el hombre. Y les recuerda este episodio. Pero quiero que vayamos a Números capítulo 11. También lo conocen ustedes, lo han escuchado bastante. Y dice lo siguiente, Números 11, y voy a leer versículos del 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Dios 40 años te sustentó con maná, pero él dice, aquí ellos dicen: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Y ojo el 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Dice claramente que Dios los hizo pasar hambre. Lo leímos, ¿verdad? Dice que Dios los hizo pasar hambre. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y que les dio a comer este alimento. 40 años. Pero ellos, fíjate, ¿qué era lo que querían? ¿Qué es eso? Apetitos, deseos. Deseos. Dios estaba satisfaciendo su necesidad y la estaba satisfaciendo de una manera milagrosa, milagrosa. Pero para ellos no era nada. Ellos querían satisfacer apetito. Carne. El pescado, los puerros, los pepinos, los melones. Sí, pero allá en Egipto eras esclavo. ¿Saben que a veces preferimos vivir una vida de esclavitud con tal de satisfacer nuestros apetitos? Que pasar hambre siendo libres. La tentación tenía que ver con los deseos, con el apetito. Ahora, les pongo para ampliar un poquito esto. ¿Qué es lo que pasó en el Edén? No vamos a ir quizá a todos los textos, pero ¿qué es lo que pasó en el Edén? ¿Dónde fue el objeto de la tentación? El apetito. El apetito. Ahora, por eso Jesús le contestó de esa manera. Fíjense, Israel en el desierto, Dios dice, te hizo pasar hambre, pero después te sustentó de forma milagrosa, pero eso no alcanzó tus expectativas. Tú querías satisfacer tus apetitos. Pero Dios te quería enseñar que no solo de pan vivirá, sino de toda. Ahora Jesús tenía la necesidad después de 40 días de ayuno. No era solo la satisfacción del apetito, iba más allá. ¿Cómo vence y por qué vence?
Y aquí algo bien interesante. Me voy con el ejemplo de Adán y regreso a Jesús. Porque esa discusión de que si tenía la naturaleza de Adán antes o después, pues Adán no tenía la inclinación al pecado y pecó, cayó. ¿O no? ¿O Dios lo había creado con la inclinación al pecado? No, pero pecó. Y obviamente que aquí Jesús nos está indicando cómo enfrentar la tentación. Y es evidente que la forma con la que Él enfrentó la tentación fue porque Él estaba lleno de la palabra. Y obviamente, tenía el episodio de las tentaciones está inmediatamente después del episodio del bautismo. Y en el bautismo Dios le dice, este es mi hijo amado. Y fíjense qué es lo que hace Satanás. Si eres hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Para los que piensan que Jesús tenía una ventaja por ser hijo de Dios y eso representaba una ventaja o que tenía una ventaja por su naturaleza o su condición, déjame decirte que según lo que estamos leyendo, no era así, porque si no, entonces, de hecho, eso es a lo que apela el enemigo. Si eres hijo de Dios, porque él podía hacerlo, pero para convertir la piedra en pan, ahí sí necesitaba echar recurso de un recurso que no está a tu alcance y al mío. Ahí sí podríamos decir, oh no, es que eso es ventajoso. Ahí sí podemos justificarnos y decir, no. En este pasaje me gustaría que pudiéramos ver la humanidad de Jesús, porque Él enfrentó esto humanamente. Justamente Satanás lo que quería era que hiciera lo contrario, pero no lo hizo. Ahora bien, la palabra de Dios. Y antes de pasar a la segunda tentación, miren, recuerdo, conocer la palabra de Dios. Yo la conocí de adolescente. Y antes de que conociera la palabra de Dios, ¿qué sabía yo? Que había que diezmar y ofrendar y no conocía eso. Sabía, no la conocía. Lo primero que nosotros necesitamos para poder hacer frente, lo que sí tenemos y que Jesús tenía y que Jesús echó mano, es la palabra de Dios y es el poder conocerla. Yo antes no conocía que había un mandamiento, porque es un mandamiento, ¿verdad? Este asunto de devolver el diezmo, ¿o no? No está en los 10, ¿verdad? Pero es un mandamiento. Está interesante. Pero si yo no conozco la palabra, ahí sí entonces empieza un terreno en el que es difícil. Así que, lo primero, conocer la palabra. Vamos nuevamente a Mateo para ir a la segunda tentación. Ay, perdón, y mientras lo estamos buscando, quiero también compartir con ustedes o reflexionar con ustedes que este asunto de los apetitos tiene que ver con la mayordomía. Y es que, como lo dije el miércoles, el asunto de la mayordomía no es solamente que devuelvas tus diezmos y tus ofrendas. Si lo estás haciendo, excelente.
Pero eso no es solo mayordomía. Y creo que el principal desafío, sí, para los asuntos de resolver las necesidades de la iglesia y demás, sí, el principal desafío es hablar y convencer a la gente que diezme y ofrende. Pero el principal desafío no es ese. El principal desafío es cómo yo uso los recursos que Dios me da para satisfacer mis apetitos, para satisfacer mis deseos. Yo puedo estar devolviendo el diezmo y la ofrenda y sin embargo estar cediendo al asunto de los apetitos. Vamos con la segunda. Mateo capítulo 4. Y dice allí el versículo 6 lo siguiente. No, el 5, perdón. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Ok. Cambiamos del área de los apetitos a otra área. ¿Qué es lo que está aquí? ¿A dónde está apuntando aquí el enemigo? ¿Ah? Salud física. Está apuntando. Podría definirlo, si me lo permiten, y ahorita vamos a ver por qué. A la arrogancia. Porque el diablo tampoco te tienta a ti así, ¿verdad? Pero aquí el asunto está en la arrogancia. ¿Por qué la arrogancia? ¿Qué texto usó Jesús ahora? ¿Qué texto usó Jesús ahora? ¿Y dónde está? ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde? De Deuteronomio. Otra vez de Deuteronomio. No es coincidencia. Aunque eso no lo vamos a analizar ahorita, pero Deuteronomio. Deuteronomio. Capítulo 6. Es el capítulo donde está el escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ya alguna vez hemos hablado de ese pasaje. Es el mismo capítulo. Y ahora, ¿cuál es la frase? Miren cómo dice el versículo completo. Es el 6:16, Deuteronomio 6:16. Dice allí: no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis. ¿Dónde? ¿Por qué allí? ¿Qué pasó allí? Éxodo 17, la piedra. Pero va bien, mi hermano, justamente esa es la idea de por lo que busco ese diálogo. Éxodo 17, el versículo 7, nomás para constatar, dice: y llamó el nombre de aquel lugar como. Ok, ese es el que está referido en Deuteronomio. ¿Qué pasó allí? Versículo 2 del mismo capítulo 17. Como leemos, dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué? Y el Señor dijo: no tentarás al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno.
Dice, el episodio de Masá sucedió después de las aguas de Mara. Mara está un poco antes. En Mara había sucedido exactamente lo mismo. Y en Mara, Dios había estado preparando al pueblo. A ver, ¿por qué Moisés les dice que están tentando a Dios? Les dice que están tentando a Dios porque ya en Mara había ocurrido un episodio similar. ¿Y qué había hecho Dios? Milagro. ¿Había provisto o no había provisto? Y ahora llegan a otro lugar ante la misma situación y la misma queja, la misma duda. Esa fue la diferencia. Pero aún así, leíamos hace ratito en Deuteronomio el asunto de probar, de que el Señor te hizo pasar hambre y te probó. Y entonces aquí viene algo bien interesante. Porque viene a mi mente Santiago, capítulo 1, versículo 13. Los voy a ir citando, quizá no los quizá no los busquemos todos, pero los voy a ir refiriendo y ustedes pueden tomar nota. Santiago 1:13, ¿se acuerdan qué es lo que dice? Que Dios no tienta, que cuando alguien es tentado no diga que Dios lo tentó. Porque Dios no tienta a nadie. Y luego sigue diciendo, ni él puede ser tentado por el mal. Pero nosotros encontramos varios episodios donde dice, por ejemplo, en Génesis 22:1, cuando Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo, dice que Dios dijo, voy a probar a Abraham. Y luego nosotros vemos pasajes como este de Deuteronomio u otros en Éxodo capítulo 15, en el episodio de las aguas amargas y etcétera, donde dice claramente que Dios los probó. ¿Cómo podemos nosotros entender o reconciliar estos conceptos? ¿Dios tienta o no tienta? Santiago dice, Dios no tienta a nadie, nadie diga que es tentado por Dios, pero ahora hay pasajes donde claramente nos dice que Dios es quien. Bueno, tenemos que echar un poquito de mano del original. Es interesante que la palabra que utiliza la escritura en mismo Mateo 4:1, cuando dice que, ya lo leímos, y que dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para que fuera tentado. Ojo, lo que dice Santiago es que Dios no tienta a nadie. En Santiago hay una palabra en original que se refiere a este aspecto de tentar. Hay una diferencia muy significativa. Santiago dice, Dios no tienta a nadie. Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado ¿por quién? Dios no tienta a nadie. Pablo en Primera de Corintios capítulo 7 versículo 5 afirma la misma cuestión, que el que tienta es el diablo, es Satanás. Esa es su función. Y aplica esta palabra en varias ocasiones en el mismo evangelio de Mateo. Solo les voy a ir refiriendo, pero en Mateo capítulo 16 versículo 1 dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentar a Jesús. Luego repite esa misma expresión en Mateo capítulo 22 versículo 18 y lo repite en 19:3 y así sucesivamente, y siempre es bajo el mismo contexto donde venían fariseos o saduceos o alguno de estos grupos o alguien para poner a prueba a Jesús. Pero la palabra que utiliza Santiago para decir que Dios no tienta a nadie es esta, porque esa no es la forma como Dios actúa. ¿De qué forma se acercaban estos fariseos y saduceos con Jesús para probarlo? ¿Qué era lo que querían hacer? Hacerlo caer. Eso es la prueba de Satanás, o las tentaciones de Satanás las pone allí para podernos hacer caer.
Si yo le pongo aquí, llamo a alguno de los niños y le pongo un plato de ensalada de un lado y le pongo un pastelillo de chocolate del otro, ¿qué va a escoger? Pero yo estoy actuando de forma alevosa porque estoy esperando que caiga. Eso es lo que hace Satanás. Eso es lo que dice Santiago, Dios no hace. Satanás sabe dónde tentarnos porque sabe que vamos a caer. Y eso es lo que quiso hacer con Jesús. Pero con Jesús no lo logró. Ahora bien, fíjense. Cuando habla de que Dios iba a probar al pueblo, de que iba a probar a Abraham, es la misma palabra que utiliza el libro de Daniel en el capítulo 1, versículos 12 y 14, cuando Daniel le propone al jefe de la guardia, al encargado, que los pruebe. Porque es una forma distinta. Y cuando el Señor dice que ellos llegaron a Mara y los probó porque les había dado suficientes evidencias para salir de Egipto de que Él iba a estar con ellos. Y cuando llegan a Mara, refunfuñan, murmuran. No les había dado ya evidencias. Bueno, el caso era, o la situación era diferente a la de Egipto, pero ahora llegan a Masá por una situación donde ya estuvieron antes, donde el Señor estuvo con ellos, donde el Señor demostró, y ahora otra vez empiezan con la misma cantaleta. El Señor lo que dice en Deuteronomio 8 es que Él, así como Daniel, el Señor no nos prueba de forma arbitraria como hace Satanás con la intención de que caigamos. El Señor sí lo que hace. Y lo hizo con Abraham, porque el capítulo 22 de Abraham, de la vida de Abraham, es cuando Abraham entonces ahora sí escucha lo que Dios quiere. Pero a Abraham le llevó un largo camino de oportunidades o de pruebas o de exámenes reprobados. Y Dios le daba otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad hasta que al fin lo aprobó. Porque finalmente cuando el Señor nos enseña algo, cuando vamos a la escuela y nos enseñan algo, ¿qué tiene que venir después? ¿Y el examen es con la intención para que repruebes? No, es con la intención de ver si pudiste, si entendiste, si aprendiste, si estás habilitado. ¿Se entiende? Hay una diferencia enorme en cómo Satanás tienta, y es lo que dice Santiago, y hay una diferencia enorme de lo que Dios hace. Mientras que Dios nos examina esperando que pases la prueba. Ahora lo malo es cuando en Masá, ¿qué pasó? Pues ya reprobó una y reprobó otra y otra vez lo mismo. ¿Qué tiene que ver esto con el asunto de lo que les decía de la arrogancia? Es eso. A ver, Satanás primero intenta con una necesidad que tenía allí, hambre, ¿okay? Apetito. Pero ahora, ¿qué sentido tenía tirarse de la parte más alta del templo? ¿Tenía sentido? No tenía sentido.
Entonces, solamente para probar que soy, y otra vez la apelación, si eres hijo de Dios, es decir, utiliza tu naturaleza, haz trampa porque saca ventaja de lo que los seres humanos no pueden hacer. Saca ventaja de ahí. Te puedes tirar, Jesús humano, Jesús hombre, te puedes tirar. ¿Qué pasa si Jesús hombre se tira al vacío? Para eso había venido, pero no era el momento ni la forma. Era algo totalmente innecesario. Innecesario. Y hacer algo que no tiene sentido y que es innecesario. Ah, porque Dios está conmigo. ¿Qué es? Poner a prueba a Dios allá en el desierto y tentarlo y quejarse por lo mismo y decir, es estarme poniendo en un lugar que no me corresponde. No solo la situación, sino ponerme en un lugar que no me corresponde. Eso es lo que hizo Israel en Masá. No solo tenía que ver con falta de confianza, sino en eso. Y vamos con Adán para hacer el paralelismo. Vamos con Adán. Adán, mis queridos. ¿Conocía la palabra de Dios? Porque fue el primer elemento que vimos hace un momento. ¿Conocía o no conocía? Conocía. Pero después viene el enemigo, le da otra versión y ¿qué hace? No solamente desconfía de lo que Dios le había dicho, sino que se pone en un papel, en una posición como la que a veces, no les sé si se les ha pasado, cuando los pequeños comienzan a crecer y sienten que saben más que lo que ha vivido uno, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Y ahora Adán siente, Dios lo creó, Dios le puso en el contexto, pero ahora Adán siente que puede controlar la situación, puede manejarla, sabe más. De paso, el verdadero conocimiento de la palabra de Dios da humildad. A veces pensamos que el conocer, porque a veces decimos, ¿para qué tanto estudio, tanto conocer eso? Realmente, mis hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios es nuestra primera salvaguarda. Eh, yo les decía hace ratito, cuando yo conocí la Biblia por primera vez, no sabía que había una ordenanza acerca de devolver diezmo. No sabía ni qué era eso. Ok, pero ahora ya lo conozco. Y a veces nos quedamos en eso. ¿Saben que cuando yo recién conocí de la Biblia y estudié y terminé la fe de Jesús, yo llegaba a la escuela, a la preparatoria donde iba y yo me sentía, que sabía más que mis compañeros? Puede ser que sabía más, pero apenas empezaba a conocer. Pero muchas veces nosotros con el conocimiento básico nos sentimos así. No, en realidad, mi experiencia personal ha sido, y creo que lo he dicho en alguna ocasión, pero entre más voy a la palabra de Dios, más me doy cuenta cuánto me falta por conocer. Cuando uno se siente acá seguro y todo, realmente no, hay muchas cosas, perdón,
de las que yo me he dado cuenta de que era ignorante teniendo ahí la palabra de Dios. Y entre más voy a ella, más hay desafíos, más hay cosas que digo, wow, cuánto me falta de entender, de conocer. Pero ahora no es solamente el asunto del conocimiento, porque aquí viene algo muy importante. Jesús en el bautismo había recibido el Espíritu. Y este recurso, por así llamarlo, recurso va íntimamente ligado. Porque evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Una vez que yo conozco algo, entonces ahora viene un desafío. Poner mi confianza en eso o sentirme como Adán. Es bien interesante que Jesús, las respuestas que dio, no solo las dio con la Biblia, sino las dio con todo un propósito detrás. Hermanos, vamos con la segunda, nada más. ¿Terminamos aquí? ¿O podemos ver la última? ¿Sí la vemos? Bueno, gracias por la paciencia, vamos a verla. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Dice lo siguiente, vamos a leer ahora, versículo 8. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. ¿Y dónde está esto? Ya deben saber la respuesta. El primero estaba en Deuteronomio, el segundo estaba en Deuteronomio y el tercero también está en Deuteronomio, el mismo capítulo, el 6, un poquito antes de lo que nosotros estábamos estudiando hace un rato. Deuteronomio capítulo 6. Y dice lo siguiente. Y Jehová tu Dios, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Mis queridos hermanos, vamos a ver, no vamos a ver, ustedes conocen cómo termina el libro de Eclesiastés, hablando de que todo el fin del discurso es, teme a Dios. ¿Y qué cosa? El temor a Dios, ¿cómo se manifiesta? Claro. Claro. Ahora, fíjense que aquí llegamos a un punto bien interesante. ¿Qué haría usted por $1,000,000? Todo esto te daré, era más que $1,000,000. Todo esto te daré, era lo que había venido a buscar. Todo esto te daré. Ahora ya no apela al asunto de si eres el Hijo de Dios. Todo esto te daré. ¿Sí? Wow. Hay un precio. Hay un precio. Y entonces ahora viene aquí una pregunta. Satanás puede dar recursos. ¿Puede dar? Bueno, le estaba diciendo a Jesús, todo esto te voy a dar. ¿Dios puede hacerlo? De hecho, miren, vamos a ver Deuteronomio, capítulo 8, por favor. Vamos a ver versículos del 11 al 18, los conocen bien también, me parece. Y dice allí, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy.
no suceda que cuando comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habitas y tus vacas y tus ovejas aumenten y la plata y el oro se multiplique y todo lo que tuvieres aumente. ¿De qué está hablando aquí? Prosperidad material. ¿Y quién le da esto? ¿Quién le da esto? ¿Quién dice que le iba a dar esto? Sigue diciendo aquí, pero versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído estas riquezas. ¿Qué es lo primero que Dios les dice? Guarda mis mandamientos. Ojo, al Señor tu Dios, temerás a Dios y a Él solo servirás. Y esto es lo que Jesús contesta, solo a Él. Porque en primer lugar está el hecho de guardar, y así empieza aquí el pasaje que vimos de Deuteronomio. Recuerda de guardar todos los mandamientos y estatutos y recuerda. Si guardas, la consecuencia es, y cuando tus casas, tus vacas, ¿qué es lo primero que está poniendo ahí Dios? Temor a Dios. Temor a Dios, que se refleja guardando los mandamientos. Temor a Dios es lo primero, temor a Dios. Cuando venga la riqueza viene como una consecuencia. No te olvides de Dios. ¿Quién, cuando el temor de Dios viene primero, ¿quién es el que hace prosperar? También es la promesa de Malaquías. Cuando primero viene el mandamiento, trae ahora, ¿verdad? Todos tus diezmos, pruébame ahora en esto, a ver si no. Pero ¿qué viene primero? El temor a Dios. ¿Temes a Dios? Aquí está. Y aun cuando temas a Dios, ojo, porque tu corazón se puede desviar. Puedes empezar por temer a Dios y cuando te venga toda esta prosperidad, olvidarte de Él. Ten cuidado. Aquí no estamos hablando de apetitos, no estamos hablando de arrogancia, pero estamos hablando de una palabra que algunos la utilizan o la ven como cualidad, pero que creo que representa un peligro. Ambición. El problema no está, dense cuenta, en el aspecto material puramente hablando. No está. El problema está a quién amo y a quién sirvo. El miércoles hablamos un poquito más de eso. Es un conflicto de adoración. El problema está a quién amo y a quién sirvo. O amo a Dios o amo a las cosas materiales. E incluso a veces podemos razonar. Bueno, no a veces. He encontrado, mejor dicho, personas que razonan así. Voy a dar para que Dios me dé. Porque esa es su promesa. ¿Y es promesa de Dios? Sí, es promesa de Dios. Pero ese es el móvil con el que deberíamos. Wow. Porque en realidad estoy dando esperando recibir. No estoy dando por un asunto de adoración, no estoy dando por un asunto de temor, no estoy dando por adorar y servir solamente a Dios. Estoy dando persiguiendo un interés secundario.
que tener mucho cuidado. ¿Qué le faltó a Adán? Bueno, aparte de la confianza que vimos hace un momento, porque conocimiento tenía de la palabra, le faltó determinación. ¿Qué es lo que tuvo Jesús? Le faltó determinación. ¿Qué es lo que normalmente nos falta a nosotros? Porque ahora no es solamente el conozco la Biblia, conozco la palabra, el Espíritu me lleva no solamente a conocer, sino a poder aplicarla y a poderla vivir en los momentos importantes de mi vida. Cuando viene la tentación, el asunto no es cómo manejo la Biblia cuando me pongo acá a predicar o a estudiar. Digo, sí, el asunto es cómo la vivo cuando me enfrento. Y eso es algo que solamente el Espíritu puede hacer en nosotros y llevar del conocimiento al entendimiento y darnos la determinación. ¿Quiere decir por eso que somos impecables o que seremos impecables? No, por eso el Señor murió por nosotros para redimirnos. Pero quiere decir por eso entonces que me voy a quedar, pues al fin ya Jesús murió por mí, ya Él me perdonó, yo no soy como Él tenía ventajas. Ese es el problema de esa discusión, que ambos puntos tienen presupuestos equivocados y llegan a conclusiones peligrosas. ¿Cómo enfrentó Jesús? Enfrentó con la palabra, lo enfrentó con el Espíritu, lo enfrentó con confianza, lo enfrentó con conocimiento, lo enfrentó con determinación. ¿Y cómo termina el relato? Nuestra lectura bíblica. Conocemos cómo termina. ¿Qué hizo el diablo? ¿Y no es acaso lo que dice Santiago? Santiago capítulo, ahorita les digo, creo que es el 3, el 4, versículo 7. Someteos pues a Dios. Resistid al, y entonces, ¿Jesús tomó ventaja o nos dio un ejemplo? Nos dio herramientas. ¿Cómo quieres enfrentar las tentaciones? ¿Cómo las quieres enfrentar? ¿Te gustaría poder tener el conocimiento, la confianza y la determinación que tuvo Jesús en relación con su palabra y la dependencia de su espíritu para poder librar las tentaciones? ¿A cuánto les gustaría que esa pueda ser su experiencia de vida? Las tentaciones. Dios finalmente nos va poniendo pruebas en el camino, examencitos, con la esperanza de que podamos aprobarlos. Y si no los aprobamos, nos los vuelve a poner. Solo que va a haber un momento en que vamos a llegar al examen final, antes de la graduación. Y esos examencitos nos van preparando para aquel examen. Dios lo que desea es que podamos irlos superando poco a poco, a fin de cuentas de poder equipar nuestras vidas para que podamos
para que podamos, no por nuestros méritos, no es cuestión de méritos, es cuestión de aprendizaje. Poder aspirar a pasar ese examen final y poder disfrutar del galardón que está prometido. Mi deseo es la invitación, mi oración en el nombre del Señor.